Bueno, buenas noches. Gracias a todos los que se tomaron el rato para compartir con nosotros este tercer y último streaming de lo que es la campaña de espondilitis anquilosante. Hoy la idea va a ser charlar un poquito y contarles una historia en primera persona de un paciente que vive con espondilitis anquilosante, y en este caso es Jorge. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Espero que les sea interesante todo lo que puedo transmitir de mi parte, ¿no? Como experiencia, más que nada. Seguramente que sí. Jorge, contanos un poquito cómo empezó todo, cómo fueron los síntomas, cómo inició la historia. Bueno, la realidad es que es un largo trayecto, por decirlo de alguna manera. Fundamentalmente porque empecé con dolores, específicamente en la parte con la inflamación del ciático. Estos dolores fueron progresivos, fundamentalmente. Más que nada empezaron a generar, por ejemplo, una renguera. Con el tiempo se empezó a expander el dolor, se empezó a la zona de la cadera, a la parte lumbar. Bueno, y ahí empezó mi trajín y todo mi recorrer de traumatólogos y demás, bueno, viendo a ver una solución para calmar los dolores, fundamentalmente, kinesiólogos de por medio y demás. Y la verdad que no tenía grandes resultados al respecto. Claro. ¿Y cuánto tiempo duró este proceso? ¿Cuánto tiempo estuviste con el inicio de los síntomas? ¿Cuánto fue la latencia entre el inicio de los síntomas y que hayas llegado a tu diagnóstico? Y fácil 10 años. Claro. Fácil 10 años. Bueno, eso es muy interesante porque la espondilitis anquilosante tiene una demora diagnóstica entre 7 y 11 años más o menos en el país, y eso se debe un poco a que el síntoma cardinal de esta patología es un síntoma muy común, y solo el 5% de estas son inflamatorias. Entonces la sospecha diagnóstica es muy importante, tanto en la comunidad como en la población médica, ¿no? No, seguramente. A mí me ha pasado fundamentalmente encontrarme en muchos casos, una vez que estuve ya con tratamiento y demás, el desconocimiento de la enfermedad fundamentalmente. Eso Claro. es algo que me paralizó por el hecho de que, bueno, es una enfermedad tan crucial, discapacitante, y hace que otros profesionales no la conozcan, hace que, bueno, uno le genere un poco de mayor temor, ¿no? Sí. Y te sentís solo, ¿no? Aislado, sin... Y sí, muchas veces sí. Ahora ya no tanto, pero al principio era como, sí, tener que ir a los médicos y explicarles fundamentalmente lo que a mí me habían explicado, con mis palabras básicas más que nada, ¿no? Resultaba bastante incómodo, porque decís, Claro. ¿cómo puede ser, no? No, claro, chocante. ¿Y cómo empezó? ¿En qué especialidad empezaste? ¿Cómo fue? Bueno, primero empecé con los traumatólogos, como te comentaba. Empecé yendo a distintos traumatólogos. Siempre fui bastante expeditivo, yo no me dejo estar con las cosas porque a mí el dolor no le gusta a nadie fundamentalmente, pero la realidad es que, bueno, empecé con distintos traumatólogos. Todos indicaban el mismo diagnóstico, sí, o hernias del disco por un lado, o inflamación por el otro, y que empezamos con los antiinflamatorios, hacemos kinesiología, realmente de las... O sea que el diagnóstico que te daban en general era un dolor de origen mecánico, te hablaban de una hernia de disco. Exactamente. Sin embargo, vos tenías características de tu dolor que eran específicos, ¿verdad? Es correcto, y es algo que me gustaría destacarlo porque hacen parte de la enfermedad, claro. Fundamentalmente. No dormía de noche, no podía estar acostado, es decir, si me acostaba, dormía poco. Me tenía que levantar, me tenía que sentar. Dormí muchas noches de mi vida, dormí sentado, muchísimas noches dormí sentado. Y esto con el pasar del tiempo y los años se fue incrementando. Claro. Bueno, ahí es importante destacar que el dolor lumbar inflamatorio tiene características muy específicas. En primer lugar, es un dolor que empieza antes de los 45 años, o sea que estamos hablando de una población joven, y esto abarca casi al 95% de los pacientes con dolor lumbar inflamatorio en inicio precoz antes de los 45 años. Característicamente el dolor, como dijo Jorge, interrumpe el sueño, empeora durante la noche, no deja el descanso y mejora durante la actividad, que eso es algo que lo tendría que diferenciar claramente del dolor mecánico, en donde uno empeora con el movimiento, con el esfuerzo físico. Y aparte, otra diferencia importante es que es insidioso. Esto se va instaurando lenta y progresivamente,
sin poder determinar una fecha de inicio, distinto de una hernia de disco que uno puede decir claramente el jueves, el martes, el miércoles hice una fuerza y empecé a sentir dolor. Esto te pasó a vos. ¿A qué edad empezó el dolor lumbar? Aproximadamente a los 38 años, entre 35 y 38 años. La verdad que es como que empecé con dolores no cotidianos, sino que eran de vez en cuando, y a medida que fue pasando el tiempo se fue implementando y hacerse más cotidiano todo realmente. Claro. Bueno, la realidad es que uno apunta que sí, me duele la espalda, me duele la cintura, me duele esto, pero ya cuando empieza el tema de no poder dormir ya es más que preocupante, porque decir, ¿qué es lo que pasa, no? Y no encontrar las respuestas ahí hace que uno lo sienta mal. ¿Y la rigidez durante la mañana? ¿Te pasó a sentir rigidez? Eso es otro de los grandes detalles. A medida que el dolor se intensificaba, empezó el tema de la rigidez a la mañana. Es decir, cuando uno se levanta, se transforma en un robot prácticamente, no puede moverse, no puede enderezarse bien, no puede agacharse bien. Me ha llegado a costar a ponerme las medias para calzarme, no podía ponerme las medias, y otras situaciones que incluso que fueron más tristes aún, que he llegado a pasar, pero bueno, inicialmente empezó así, ¿no es cierto? Fundamentalmente se inició con la rigidez que empieza de a poco y después es mayor cantidad de tiempo que uno le dura esa rigidez, hasta que empieza, como que pareciera que los engranajes empiezan a encajar bien, empiezan a caminar. No, bueno, la realidad... Aceite, ¿no? Como si claro, fueras poniendo aceite, entrando en calor la articulación, y entonces la rigidez empieza a ir. ¿Te acordás más o menos cuánto tiempo duraba? Y yo llegué a tener por la mañana 2 horas de rigidez. Exacto. Bien, muy interesante. Y aparte de los dolores lumbares, esta patología tiene otros síntomas, ¿verdad? Tiene síntomas que son extra columna. Sí. A mí bueno, esto es otro de los casos particulares, bueno, que uno por desconocimiento y demás, uno dice, ¿qué tendrá que ver? Pero la realidad es que, por ejemplo, yo tuve uveitis. Allí, bueno, eso fue una de las características que indicaron la patología, ¿no? De la enfermedad, fundamentalmente. Claro, una pista importante para el diagnóstico. Recordemos que la uveitis es la inflamación de los componentes del ojo y que se asocia con el gen que produce la enfermedad y con la enfermedad en sí misma. Y aparte también podés tener artritis, ¿no? Artritis periféricas o axiales. Esta es una diferencia con otros tipos de artritis. Sí, tal cual. Artritis es la inflamación de una articulación en donde la articulación se pone gorda, caliente, con líquido, dolorosa, y aparecen también estos síntomas de rigidez que tenías en la columna, pero por ahí ahora en las manos o en la muñeca o en otras articulaciones. Sí. Y también la entesitis, que es la inflamación del tendón en el sitio de inserción. La más frecuente es el tendón de Aquiles, en el tobillo, ¿no? ¿Te pasó también eso? Me ha pasado, sí, tener que andar con una bota. Claro. Con un walker, ¿no? Porque se me inflama el tendón y realmente no podés caminar. El dolor que te genera eso es importantísimo. También, bueno, después con el tiempo y con el conocimiento también después se determinó que con una placa de cadera se ven las articulaciones de la cadera y demás, donde se muestran distintas imágenes que uno con el tiempo va aprendiendo, ¿no? Por supuesto. Claro. Y se hace ya más amigo de la enfermedad y la conoce y uno la puede llevar adelante, ¿no? Y en algún momento te dijeron, andá a ver a un reumatólogo. Bueno, el tema fue también así. Fue todo obra de la casualidad, se podría decir entre comillas, ¿no? Porque en definitiva ya venía con un desgaste tremendo, sinceramente, con respecto a estar tratándome con distintos traumatólogos, haciendo distintas terapias y demás. No me llevaban a nada hasta que llegamos a un profesional que me indicó que me tenía que operar la columna, es decir, fijarme la columna, cosa que me llenó de preguntas el cerebro, ¿no? Por decirlo de otra manera. Tal es así. Importante ahí, te corto un segundito, sí. Porque en caso de hacer una cirugía de fijación en un paciente con espondilitis anquilosante, por un error diagnóstico se puede llevar a complicaciones quirúrgicas asociadas a la enfermedad. O sea, lo importante de tener la sospecha para no incurrir en tratamientos que no son los adecuados y que pueden complicar la situación del paciente, ¿no? Y me contabas. Sí, y ahí, bueno, este profesional se dio la casualidad que no podía tratarme con una intervención quirúrgica. Encontré otro
que me orientó realmente para la enfermedad. Y ahí te dijo, andá a ver a un reumatólogo. ¿Y vos qué dijiste? La pregunta fue, ¿fuiste a ver alguna vez a un reumatólogo? Y bueno, el desconocimiento y demás hace que diga reumatólogos, reuma, enfermedad de la tercera edad para arriba. Y me dijo, porque vos lo que tenés, y estoy casi seguro, es espondilitis anquilosante. Cuando me dijo eso, la verdad, no sabía ni de qué se trataba. Vos tenés que hacer, es una enfermedad, me explicó muy rápidamente, es una enfermedad que tiene que verlo un reumatólogo. Exacto. Importante acá lo que decís del reumatólogo, ¿no? El concepto social de que el reumatólogo ve el reuma, este concepto tan etéreo, nuestra especialidad se ve perjudicado por el nombre que tiene, porque un cardiólogo, claramente cualquiera que tiene una afección cardiológica lo va a ver, pero un reumatólogo no se entiende para qué es, y peor aún cuando asociamos reuma con artrosis y con ancianidad. Cuando la gran mayoría de las patologías reumatológicas afectan gente joven, son muy discapacitantes. Y otro concepto que hay del reumatólogo es que son enfermedades que no hay forma de mejorarlas. Y esto realmente no es así, ¿no? Porque el concepto social es la artrosis y el geronte asociado a la reumatología, cuando nuestro campo de estudio es la autoinmunidad y la enfermedad autoinflamatoria. No, seguro, sí, eso lo fui aprendiendo, ¿no? Claro. Me enteré que después obviamente yo soy una persona que me gusta leer mucho, informarme y demás, fundamentalmente ya me enteré que no solo es reuma, sino que hay muchas enfermedades asociadas a las reumatoideas, lo cual hace que se puedan generar en cualquier edad y pueden surgir en cualquier edad. El diagnóstico, un poco ahí, continuando un poquito con el primer diagnóstico inicial, me dijo, es una enfermedad incapacitante, y que si no la tratás con el tiempo, la columna cada vez se arquea más, y me dieron un diagnóstico bastante fue un golpe chocante, sí. Fuerte, ¿verdad? 100%. Llegaste al reumatólogo, te hacen el diagnóstico, corroboran. ¿Qué estudio te hicieron? ¿Te hicieron estudio genético? Yo inicialmente empecé con un reumatólogo que no estaba 100% seguro del diagnóstico, esa es la verdad. Entonces empezamos con una batalla de antiinflamatorios y demás, que la verdad que estuve casi 6-7 meses tomando cantidad de medicación que no me conducían a ningún lado. La verdad que era muy frustrante, fue muy frustrante esos 7 meses, porque decía, no hay salida. Dijiste, esto es lo mismo. Esto es lo mismo y estoy igual llenándome de medicación que quizás después no va más, o me llegue a ser contraproducente con otras cosas. Obviamente se me iluminó el camino de nuevo. Fui a atenderme con otro reumatólogo y ahí hablamos específicamente de otro tipo de tratamiento. Claro. Ahí con este tipo de tratamiento, antes de meternos en el tratamiento, sí. Me interesa saber si te hiciste el estudio genético y si este estudio genético fue positivo. No, el estudio genético lo hicimos después. Está bien, no importa, pero tenés un estudio genético. Sí. Y esto es importante porque el estudio genético es uno de los de los piedras fundamentales del diagnóstico de espondilitis anquilosante. Sí. Entonces, cualquier sospecha tiene que consultar a un reumatólogo para realizarse los estudios correspondientes. Sí, fundamentalmente hacerse ese estudio da la pauta fundamental de que uno tiene ese gen. El 95% de los pacientes con espondilitis anquilosante tiene este gen positivo. Si bien no es absolutamente patognomónico, pero es muy importante la asociación, ¿verdad? Sí, no, sin duda que sí. Eso. ¿Y en la familia había algún antecedente de enfermedad? No, en absoluto. Ninguno. Sos el primer caso en la familia. Sí. Perfecto. Sí, hasta donde yo tengo conocimiento no tenía ninguno. Bien, y después empezaste un tratamiento específico, ¿y cómo fue la evolución? ¿Cuáles eran tus expectativas con el tratamiento? Me imagino que ya venías. Y la verdad que venía bastante golpeado. Yo ya la verdad que estaba, sinceramente, ya estaba a punto de empezar los trámites por discapacidad. Porque era tanto, perdón por la voz, pero a veces recordar eso me pone. Te emociona. Sí, la verdad que sí. Y no estoy actuando, la verdad. Natural. La realidad es que yo llegué a un punto de que dije, hasta acá llegué, no puedo hacer nada, no me puedo mover, no puedo caminar, no puedo pararme, no puedo estar sentado, no puedo estar parado, no podía hacer nada, porque todo era dolor. ¿Y vos tenías 40 años a esta altura? 45. 45. Claro. Sí. Una persona joven. Sí. Y en total era laboral, lo cual también es un problema importante de esta patología, porque genera
una discapacidad laboral muy grande. No, sin duda, estar yendo permanentemente, haciéndome resonancias para ver qué no tengo, Claro. qué tengo, qué no tengo y demás, y que los diagnósticos no sean claros, fundamentalmente me hacían cada vez ponerme peor. La verdad Y es de ahí esa. la importancia de estos momentitos de tomar conciencia de esta enfermedad y de contarle a la población y al colega también en su momento de qué se trata la espondilitis anquilosante, ¿no? No, sin duda, sin duda. La verdad que bueno, a partir de encontrar otro camino, otro tipo de tratamiento, la realidad es que la vida cambió. Empezó a cambiar con un anti-TNF, empecé a tener aplicaciones y demás con este tipo de medicación, por supuesto con los recaudos médicos. Sí, el seguimiento Permanente. médico es muy importante para evitar las complicaciones del tratamiento, ¿no? Es un Exacto. tratamiento importante y es un tratamiento que tiene algunos riesgos y que tienen que ser controlados por un reumatólogo de manera adecuada, ¿no? Exactamente, sí, la verdad que Y ahí hubo un impacto positivo en tu familia, en tu trabajo. Bueno, la realidad es que sí, fundamentalmente ¿por qué? Porque se empezaron a ver las mejoras, es decir, a los 3 meses más o menos yo ya empecé a tener una mejoría notoria, no, realmente notoria. Los dolores se empezaban a ir de forma gradual y yo calculo entre los 6-7 meses yo ya no tenía dolores prácticamente. Ujú. Y al año era como si nada, estoy como actualmente, ¿no? Que realmente la evolución de la enfermedad fue... Es importante destacar que si bien vos hablás de un tratamiento con el que estás ahora, la primera línea de tratamiento son antiinflamatorios, o sea que si un paciente recibe 2 cursos de antiinflamatorios, esto es correcto, o sea, no se asusten, esto es así, tienen que recibir 2 cursos de antiinflamatorios y si el médico tratante evalúa que no es suficiente, recién ahí pensar en una segunda línea de tratamiento. ¿Sí? Está bien. Y bueno, ¿y ahora? Tenemos una vida Normal, normal. puedo hacer cualquier tipo de... que tengo, por supuesto, con los cuidados necesarios. Tengo que estar atento a todo, principalmente bueno, a lo que sería algún tipo de enfermedades colaterales, alguna bronquitis, cuidar con las infecciones, bueno, pero nada que me impida hacer una vida normal. Tenés un desempeño laboral y familiar normal, acorde a tu edad. 100%. Perfecto. 100%. ¿Y te gustaría mejorar algo? ¿Vos sentís que deberíamos mejorar algo desde el sistema de salud para el tratamiento de esta enfermedad? Yo estoy bastante conforme con todo. Realmente estoy bastante con la atención que recibo de los profesionales, tanto usted como otros que tengo que también que desde muchos años. La verdad que estoy bastante conforme. Sinceramente todo fue muy expeditivo. La verdad que recibí la atención y todo el sostén necesario para soportar el tema de esta enfermedad que no es reversible, pero sí es tratable y podemos llegar a tener una vida... Hay luz después. Exacto. Ok, hay luz después del diagnóstico. ¿Te gustaría cerrar la nota de alguna manera? Sí, fundamentalmente, si tenemos dolores lumbares, nos duele la cintura, nos cuesta levantarnos, no podemos dormir, sentimos que nada es cómodo, que estamos sentados estamos incómodos, que estamos parados estamos incómodos, nos despertamos a la noche con dolor, que nos levantamos que parece que estuviéramos enyesados, hay que consultar a un reumatólogo, porque probablemente estemos en presencia de una espondilitis anquilosante. Bueno, Jorge, te despido, muchísimas gracias por el tiempo, gracias a todos los que tomaron el ratito para escucharnos y esperemos que esto haya servido para aprender algo más sobre la espondilitis anquilosante. Bueno, y lo que necesiten, yo me pongo a disposición, cualquier consulta y demás, la verdad que más allá de lo profesional, a disposición. Claro que sí. Bueno, muchas gracias. Gracias.